En el blog de Carlos Escolari, Hipermediaciones, se publica esta ilustración realizada por Irene Cueral que muestra de forma muy acertada qué es una interfaz y lo importante que es para realizar muchas de las tareas cotidianas. ¿Qué es una interfaz de usuario? Según Carlos Escolari, en su libro Hacer clic, la definición de interfaz desde lo informático es un dispositivo capaz de asegurar el intercambio de datos entre dos sistemas. Además, reconoce que la relación entre persona-computador se ha expresado por diferentes dispositivos de interacción, lo que conlleva diferentes metáforas de la interfaz, como la interfaz como diálogo. La idea se trabaja desde una metáfora conversacional, la cual se piensa que la interfaz establece un diálogo entre el usuario y el sistema. Interfaz como extensión o prótesis del usuario. Se piensa desde la metáfora instrumental, inspirados en las ideas de Marshall McLuhan en su libro Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, lo que se expresó en el diseño de entornos gráficos y la interacción por manipulación directa creada por Ben Shneiderman. Posteriormente, la interfaz como superficie osmótica que separa permite el intercambio persona-computador. Esta idea reconoce la importancia de lo visual en la interacción. Y la interfaz como entorno de interacción hombre-computador que conlleva la metáfora espacial y que determina que la interfaz es donde tienen lugar las interacciones. Estas metáforas, según Escolari, tienen sus pros y sus contras, pero considero que ya cada diseñador establecerá cuál metáfora le es más significativa para su trabajo. En el contexto de la interacción persona-computador, se reconoce que la primera interfaz de usuario fue el teclado QWERTY, el cual fue inventado incluso mucho antes de la computación y se popularizó en 1874 cuando L. Fayette Remington patentó la máquina de escribir comercial. El teclado fue usado luego para el teletipo y para la máquina de fax. Además, fue cambiando y en 1948 se crea el primer teclado electrónico y actualmente el teclado sigue siendo una interfaz que permite la interacción tanto en computadores como para dispositivos móviles, aunque comúnmente se establece que el nacimiento de la interfaz de usuario es en 1945 con la creación de la primera computadora de cinta magnética, ENIAC. En el texto de Regini Cantoni, Máquinas de pensar, el cual les recomiendo para abordar la historia de la computación, ella reconoce que en el periodo mecánico de la computación, el inventor Charles Babbage tuvo la necesidad de mecanizar el cálculo, así proyectó la Difference Engineer número 1, una máquina y una impresora con capacidad de calcular e imprimir mecánicamente resultados computados sin intervención humana. Luego se desarrolló en 1945 una invención electromagnética del Analytic Engineer de Babbage, denominada la computadora electrónica de ENIAC, y con ella la historia de la interfaz de usuario. Utilizamos el término interfaz gráfica de usuario cuando hablamos del aspecto visual de los elementos de la pantalla de un dispositivo que nos permiten interactuar. El principal uso es proporcionar un entorno visual que permita la facilidad de interacción de un usuario al buscar un objetivo determinado en un sistema informativo, ya sea un sistema operativo, un videojuego, un cajero electrónico o una aplicación. La interfaz gráfica como artefacto tecnológico nace en el año 1973 en el Centro de Investigación de Xerox Alto, donde se plantea el objetivo básico de encontrar un modelo óptimo de interacción persona-computador. En esta búsqueda de un método de interacción amigable con los computadores que superase la interfaz de línea de comando, que es la que se realiza a partir del teclado, se destaca el trabajo de Alan Kay, matemático y biólogo molecular, ya que a partir de su aporte del lenguaje orientado a objetos, permitió la implementación de una interfaz gráfica de usuario basada en la representación de iconos. El Xerox Alto fue la primera aproximación realizada al paradigma de interacción WIMP, Windows, Icons, Menu and Point Device, pero sin llegar a una materialización de la metáfora de escritorio. En el año 1981 fue concluido el sucesor de Xerox Alto, el computador Xerox Star 8010. El computador fue etiquetado como la oficina del futuro y se podría considerar como el primer computador que introduce una interfaz gráfica de usuario, incluyendo y aplicando la metáfora del escritorio.
Uno de los requisitos indispensables para el desarrollo de este proyecto, realizado con éxito por parte del equipo, fue el adecuado desarrollo de la implementación del concepto What you see is what you get de la interfaz. Este consiste en buscar una analogía lo más fielmente posible entre la representación de la información que se ve en la pantalla con lo que está físicamente en nuestro entorno. En 1980 se crea por la compañía Apple el computador Apple Lisa. Es el primer computador personal con interfaz gráfica de usuario, pero por su costo elevado no tuvo un gran éxito en el mercado a diferencia de su competencia IBM. En 1984 se comercializa Apple Macintosh, lo que fue un éxito comercial. Un aspecto crucial de la interfaz gráfica de usuario trabajada por Apple es la simplicidad. Este principio, que ha regido la gramática del diseño visual, lo usa Apple para eliminar información redundante sobre la interfaz. Definitivamente, el éxito de la comercialización y la distribución de la computación a la vida cotidiana en gran medida se debe a la interfaz gráfica de usuario, que facilitó la interacción con los computadores. Tanto Mac OS y Windows son herederos del modelo de interacción WIMP, desarrollado por Xerox PARC. Creemos usar las interfaces, pero en el fondo ellas también nos están moldeando. Para diseñar una interfaz gráfica de usuario, lo primero es comprender el concepto de affordance. Donald Norman, uno de los teóricos más importantes sobre estudios de Human-Computer Interaction, define affordance como las cualidades reales y percibidas de un objeto, sobre todo aquellas que determinan los usos que se les puede dar. El concepto de affordance comprende que los objetos deben poseer información que nos indiquen para qué sirven y nos inviten a interactuar con ellos. Como ven, en los objetos físicos, los affordance se encuentran en su forma. En cambio, la tecnología informática, como los computadores y los dispositivos móviles, los affordance se encuentran en la interfaz gráfica de usuario. Por lo tanto, a la hora de diseñar una interfaz gráfica de usuario, lo primero es crear pistas visuales. Por ejemplo, en los años 90, los botones de una interfaz gráfica de usuario se diseñaban comúnmente con relieve y con sombra, y una apariencia diferente del botón relacionada con la idea de encendido y apagado, aparentando un botón físico para que el usuario lo reconociera como un elemento en el que se le debe hacer clic. Con el tiempo se volvió mucho más simple y solo se necesita un cambio de color o algunos elementos gráficos para indicarle la acción que el usuario debe realizar. Los elementos de una interfaz gráfica de usuario no solo indican las acciones que un usuario debe realizar, también proporcionan información sobre la tarea que se está realizando. Por ejemplo, el uso de un folio numérico para indicar qué número de fotos estoy viendo y cuántas me faltan, o el uso de elementos gráficos que le indiquen al usuario la navegación tanto de forma vertical o de forma horizontal y la cantidad de interfaces por las que debe transitar. Otro componente es el uso de metáforas visuales, que se trabajan mucho en el diseño de iconos. Las metáforas visuales son abstracciones gráficas de objetos e ideas que se asocian a una acción que se realiza en el espacio físico. Ir de compras, ver por una lupa, escuchar música, ya sea con audífonos o parlantes, escribir en una hoja de papel o incluso escribir usando una pluma como se hacía muchas décadas atrás. Tanto las pistas como las metáforas visuales son inspiradas en el principio de What you see is what you get, desarrollado en el inicio de la interfaz gráfica de usuario. Hay muchos otros aspectos relevantes a la hora de diseñar una interfaz gráfica, como el manejo correcto de la identidad visual de una marca, el uso correcto de fuentes tipográficas, pero en general hay algunos tips para tener en cuenta. El color. El color es importante no solo para mejorar la apariencia de la interfaz, sino además sirve tanto para destacar y organizar elementos y codificar la información.
En el diseño de una interfaz gráfica de usuario hay que tratar de limitar el número de colores utilizados a aquellos que el ojo puede procesar a un vistazo y preferiblemente no utilizar más de 5 colores en una sola interfaz, obvio, sin contar los que poseen los contenidos. Cuando un color se usa para codificar algún significado, preferiblemente no utilizarlo para otro diferente. Por ejemplo, me pasa muy seguido que cuando necesito abrir Word, rápidamente termino abriendo el Outlook, ya que poseen colores similares. Y ahora también me pasa entre Premiere y After Effects. En este sentido, debo estar más atenta y no llevarme solo por el color para seleccionar el software que necesito. Además, no se debe recurrir a contradicciones que puedan inferir en la interpretación intuitiva del mensaje. En esta aplicación, el uso de color refuerza la información sobre el clima. Otro aspecto es que la información visual codificada mediante color no debe ser esencial para la interpretación, por lo tanto se debe reiterar con otros elementos, ya que por asuntos de accesibilidad se debe tener en cuenta que algunas personas tienen dificultades para percibir el color o posiblemente la pantalla del dispositivo de uso puede que se encuentre averiada. La composición es otro aspecto fundamental, entendida como la organización de los elementos que componen la interfaz. Para ello hay que tener en cuenta la simplicidad estética, que los elementos que conformen la interfaz cumplan con una función clara y que no sean redundantes. La jerarquía visual, que se reconozca claramente cuáles son los elementos principales de la interfaz para la consecución del objetivo que se desea lograr al interactuar. Puede realizarse mediante el uso de diferentes fuentes tipográficas, el color, el tamaño y la ubicación. La organización visual. Organizar visualmente los elementos de la navegación, ya sea por proximidad, color o funcionalidad. Y facilidad de interpretación, que la organización sea intuitivamente reconocible. El diseño de toda interfaz gráfica de usuario comienza con un wireframe, o sea, un boceto o esquema en los que se representa cómo deberá ser la distribución, función y aspecto básico de los diferentes elementos que componen el producto interactivo, teniendo en cuenta el tamaño y la orientación del dispositivo. No es lo mismo diseñar una interfaz gráfica de usuario para un Smart TV que para un dispositivo móvil. Con la cantidad de dispositivos que hay, surgen prácticas que se conocen como diseño responsive. Lo que busca es que la interfaz se acomode a la orientación y resolución de la pantalla. Para ello, Ethan Markov presenta 3 principios básicos: cuadrículas fluidas, medios flexibles y CSS, o sea, hojas de estilo. También se reconoce la idea del diseño modular, que se relaciona con el diseño industrial, y es pensar en diseñar la interfaz gráfica de usuario como un objeto que se construye mediante módulos, o sea, pequeños elementos que se pueden ir acomodando a medida que se cambia la orientación y la resolución del dispositivo. El otro y el más reciente es el diseño atómico, pensado por Bram Frost, quien, inspirado en la composición química de los organismos, propone una metodología para crear sistemas de diseño de interfaces gráficas de usuario mediante 5 etapas distintas: átomos, moléculas, organismos, plantillas y páginas, pero no como un proceso lineal, sino como un modelo mental que ayuda al diseñador de interfaces de usuario a entender las conexiones desde los elementos más pequeños hasta la interfaz completa. Si les interesa profundizar sobre el diseño atómico, su libro se encuentra en línea. Definitivamente, el diseño de interfaces gráficas es un proceso cognitivo. Por lo tanto, puede que la gente no vea en tus diseños lo que tú crees que ven. Así que no solo es diseñar la interfaz gráfica adecuada para ti, sino además realizar pruebas de usuario que validen su uso.